Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ingeniería, curso básico. En esta ocasión estamos continuando con la explicación de ejercicios acerca de los capítulos 3 y 4, temperatura y cantidad de calor desde el punto de vista macroscópico, propagación del calor. Mi nombre es Gonzalo Felipe Escobar Cárdenas. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la explicación de este problema que se trata de conductividad térmica. Entonces el enunciado es el siguiente. Encuentre la constante de conductividad térmica equivalente, sabiendo que está compuesto de tres materiales distintos, como se muestra en la figura, que tienen conductividad térmica K1, K2 y K3. Y sus espesores son X1, X2 y X3 respectivamente. Asumir que el calor fluye de izquierda a derecha. Entonces, como podemos ver, este problema nos está pidiendo que hallemos una expresión utilizando estos datos, podríamos decirlo, para hallar una expresión que nos determine la K equivalente de todo este conjunto. Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Y como nos dice, el calor fluye en este sentido. Ya, entonces vamos a pasar a lo siguiente, solución. Entonces vamos a usar para este ejercicio la ley de Fourier, que está dado por esta ecuación. Entonces, donde Q es la transferencia de calor por conducción, o sea, Q minúsculo. K es la constante de conductividad térmica. Entonces es una constante que depende del material que tengamos. A es el área transversal, el área que no podemos ver en el gráfico, que es el área, o sea, que está de esta parte. Entonces es transversal, como dice. Y estos son los espesores que en este momento los vamos a describir. Como ven, este delta X es el espesor. Entonces son longitudes, podríamos decirlo. Y después tenemos la delta T, que es la diferencia de temperaturas. Una temperatura final menos una temperatura inicial. Entonces, sabiendo cómo aplicar esta ecuación, pasemos a lo siguiente. Como el ejercicio no me da temperaturas, yo voy a asumir estas temperaturas. T1, mi primera temperatura, T2, en medio del material K1 y K2. Y T3 lo mismo, la temperatura entre K2 y K3. Y la temperatura que sale, la temperatura 4. Entonces, la temperatura 1 sería mayor a la temperatura 4, ya que el calor está fluyendo desde, podríamos decirlo, de caliente a frío, para que haya un equilibrio térmico. Ya. Posterior a esto, aplicamos esta ley de Fourier y vamos a aplicarlo para cada material que tenemos. Entonces nos da las siguientes expresiones. Para K1 va a ser Q1 es igual a esta misma constante por su área transversal que hemos dicho.
que no se puede ver en este ejercicio. Siguiendo a la temperatura final T2 menos la temperatura inicial T1. Y esto es el espesor, como lo hemos visto es X1. Hacemos lo mismo para los otros dos materiales. Entonces, este va a ser Q2 es igual a menos K2, el área 2, diferencia de temperaturas, la temperatura 3 menos la temperatura 2, sobre el espesor de este material. Siguiendo, va a ser parecido. En esta parte va a cambiar la temperatura 4, que es mi temperatura final, menos la temperatura inicial, la temperatura 3, sobre su espesor del material. Entonces, seguimos. Esta condición es muy importante, que nos va a servir para el ejercicio. Sabemos que en esta clase de disposiciones, cuando el calor fluye de esta manera, como nos muestra el gráfico, la transferencia de calor en cada material va a ser la misma. O sea, no va a cambiar. Como podemos ver, Q1 es igual a Q2 y es igual a Q3. Y esta la vamos a denominar una sola Q. Lo mismo para las áreas transversales. Como podemos ver, es como una especie de... Todas sus caras son rectangulares. Entonces no hay desniveles. Por lo tanto, el área va a ser un rectángulo que va a ser de área... que va a ser el mismo área 1 al área 2 igual al área 3. Y la vamos a denominar A. Entonces ya tenemos estas condiciones, las vamos a reemplazar en estas ecuaciones. Entonces, reemplazando, tenemos, como hemos dicho, que la transferencia de calor por conducción va a ser la misma, ponemos Q a todas las ecuaciones. Lo mismo hacemos con el área. Lo demás se queda constante por ahora. Posterior a este paso, vamos a despejar las temperaturas. Como podemos ver, esta temperatura 2, temperatura 1, 3, 2, 4 y 3 las vamos a despejar. Entonces todo lo vamos a llevar al primer miembro. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente ecuación. O ecuaciones. Entonces, despejando las temperaturas, como se ve en la pantalla, ya están despejadas las temperaturas. El signo menos se ha quedado del otro lado. Ahora, espero que todos lo puedan ver. Hay un detalle muy importante, que podemos simplificar este T2 con este T2 y este T3 y este T3. Pero nos preguntaríamos cómo, si son diferentes ecuaciones. Fácil, hacemos el paso de sumar las tres ecuaciones. Entonces vamos a sumar las tres ecuaciones en una sola. La vamos a volver en una sola. Entonces este primero lo ponemos T4 menos T3. O sea, se suma todo el miembro 1 de todas las ecuaciones, y igual a todo el miembro 2 de todas las ecuaciones. Entonces, T4 menos T3 más T3 menos T2 más T2 menos T1. Entonces ya tenemos todas las
temperaturas en el primer miembro. Hacemos lo mismo en el otro miembro. Como podemos ver, solo copiamos y sumamos. Posterior a este paso, podemos ver que Q y A se repiten en todos los miembros, lo mismo que el signo menos. Pero antes de eso vamos a simplificar estos términos que se repiten. Como podemos ver, en esta parte ya le hemos eliminado los términos que se repetían y solo nos queda T4 y T1. Arriba podemos ver que el menos lo estamos pasando al otro lado y esto va a cambiar de signo. Este se va a volver más y este se va a volver menos y lo intercambiamos de lugar nomás. Este lo sacamos los términos semejantes o los términos que se repiten, como es Q y A. Entonces ya tenemos toda esta expresión que la vamos a denominar la ecuación 4. Entonces, posterior a esto, vamos a hacer el paso que nos va a ayudar a encontrar el K equivalente que nos está pidiendo. Entonces, suponemos que el material es uno solo, o sea que ya no está dividido en 3 materiales. Entonces, ¿qué únicas temperaturas sobreviven? Son la temperatura 1 y la temperatura 4. Y como podemos ver, el material va a tener solo un K equivalente. Para el equivalente tenemos Q equivalente va a ser igual a Q. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en esta clase de disposiciones la transferencia de calor por conducción no cambia y se mantiene constante. O se mantiene constante. Si digamos la transferencia de calor fuera de arriba hacia abajo, como podemos ver, teníamos 3 materiales. En ese caso, como dice la teoría, sería la suma de cada material, pero como es en este caso, se mantiene constante. Entonces podemos ver Q equivalente, área equivalente, temperatura final menos temperatura inicial. Tenemos Q, tenemos Q equivalente, el mismo caso que en el anterior se repite, que el área va a ser igual. O sea, no hay cambio de secciones, entonces el área se mantiene constante. Temperatura 4 final menos temperatura inicial, temperatura 1. Ahora, ¿qué cambia en este caso? En el X equivalente se le suman los 3 espesores o 3 longitudes de este lado. Entonces, como eran X1, X2 y X3, los sumamos. Entonces, pasamos al siguiente paso. Como podemos ver, en este caso lo estamos acomodando de la misma manera que hicimos. Lo despejamos las temperaturas. Como hicimos en este paso. Y nos queda esta expresión. El signo multiplicamos por un menos 1 para que el signo este desaparezca. Y lo mismo que en el otro caso. Invertimos la temperatura 1 se viene adelante y la temperatura 4 lo ponemos después. Entonces, como podemos ver en la ecuación 4, tenemos temperatura 1 menos temperatura 4. Y en esta ecuación también tenemos temperatura 1 menos temperatura 4. Por lo tanto, podemos simplificarlo. O otra idea más importante,
o mejor sería igualar las dos ecuaciones. Entonces, igualando las dos ecuaciones, la 4 y la 5, tenemos esta expresión. Entonces las temperaturas que nos hemos dado han desaparecido. Por lo tanto ya tenemos, todavía no en términos conocidos, ya que Q y sobre A no conocemos, pero las podemos simplificar. Entonces ese sería nuestro siguiente paso. Y no hacemos otra cosa más que el K equivalente mandar a multiplicar y esto posteriormente a dividir. Y esta sería la expresión final del ejercicio, lo que nos pide el K equivalente. Como podemos observar, está en función a sus espesores o longitudes y a sus coeficientes de conductividad térmica. Las Ks, K1, K2 y K3. Con lo que terminaríamos la explicación de este ejercicio. Gracias.